amados hermanos, buenos días. Con el ánimo y con el gusto de siempre nos encontramos para adentrarnos en la palabra del Señor. Se nos hace tan extraño después de algún tiempo reunidos en presencial el día de ayer que no pudimos hacerlo. Se me hacía que algo me faltaba. No se me hacía, algo me faltaba. El hecho de no estar en la presencia de Dios como regularmente lo hacemos congregacionalmente, gozándonos en su palabra, gozándonos en su presencia, en la comunión de unos con otros. Hermanos amados, esa es la vida cristiana. La vida cristiana es gozarnos en Dios, disfrutar en Él, deleitarnos en su palabra, gozarnos con nuestros hermanos, sobre todo cuando lo hacemos en amor. Lo hacemos en amor, tolerándonos los unos a los otros, perdonándonos nuestras faltas, superando aquellos obstáculos que deben de quedar en el pasado, porque todo lo perdonado debe de quedar precisamente ahí en el pasado, sepultado, así como lo hace nuestro Dios en el fondo de la mar, sin recuerdo, sino sencillamente con la expectativa del futuro, en el glorioso presente que nos ocupa vivir. Pero en ese glorioso presente, hoy estamos, 1 de agosto, caminando nuevamente en la gracia de nuestro Señor, en ese ánimo renovado que cada día nos da, yendo a una palabra que se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23. Y en esta semana, con todo el favor de nuestro Señor, vamos a estar abordando la temática del escuchar a Dios, escuchar la voz de Dios. En cierta oportunidad, en tanto que nos remitimos ahí a primer libro de Samuel 23:1, cierta oportunidad me hicieron una aclaración, uno de mis tutores en la universidad. Dije yo, oír y escuchar. ¿Cuál es la diferencia? Me dijo. Pues casi lo mismo, le dije. No, me dice. Tú puedes oír, pero el escuchar implica una atención más fina, más privilegiada. Tú puedes oír algo, sin embargo el escuchar significa poner atención. Ya cuando yo me convertí, pude entender que el escuchar en el sentido bíblico no solamente oír. Tú puedes escuchar a una persona, oír a una persona hablar, puedes oír lo que está diciendo, pero el escuchar implica no solamente el poner atención más detallada, sino el hecho de la obediencia. Cuando nosotros hablamos de escuchar en términos bíblicos, estamos hablando no solamente de atender a una voz, sino estamos hablando de la obediencia. Y la historia en la Biblia de la vida que Dios condujo en aquellos que Él llamó, está determinada por victorias y derrotas. ¿Por qué victorias y derrotas? Porque en algunas ocasiones tropezaron y la mayoría salieron en victorias. ¿Qué fue lo que me dio entre una situación y otra? El escuchar la voz de Dios. Y eso es algo, hermano, que nosotros regularmente debemos de tener como una práctica de vida. Voy a hacer algo, en primer lugar, agrada a Dios lo que voy a hacer. Porque en buscar la palabra encontramos si aquello que vamos a hacer agrada a Dios. ¿Agrada a Dios lo que voy a decir? ¿Agrada a Dios cómo estoy conduciendo mi vida con mis semejantes, con mi prójimo? ¿Agrada a Dios cómo estoy conduciendo mi vida con las personas que me rodean, mi esposa, mis hijos, mis hermanos en la congregación? Para eso tenemos la palabra, y la palabra misma nos habla. La palabra misma es la voz de Dios autoritativa que nos conduce a lo que es agradable o desagradable a Dios. Entonces, en primer término, si no escuchamos una voz que venga del cielo audible, tenemos la palabra, como aquella parábola que el Señor nos mencionó, de aquel rico: manda a mis hermanos. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, tienen a Moisés, podemos ir a la palabra y la palabra misma nos va a hablar. Ahora, sobre la base del escuchar la voluntad de Dios en su palabra, porque Tesalonicenses nos dice, esta es la voluntad de Dios, su santificación. No necesitas que una voz del cielo venga como un trueno, como un rayo, te diga, la voluntad de Dios es que te santifiques. Está en la palabra. Entonces la palabra misma nos habla. ¿Cómo queremos conducir una relación en el matrimonio? La palabra misma nos habla. Mujeres, sujétense a sus esposos. Maridos, amen a sus esposas. Entonces ahí nos está hablando la palabra. Pero
Hay casos específicos en donde consultamos a Dios ante una situación en la que particular, muy particular, en la cual no viene una aplicación particular a nuestra vida. Entonces tenemos que buscar a Dios. Y en el buscar a Dios es donde encontramos nuestra victoria para no tener tropiezos. Primer libro de Samuel, capítulo 23. Vamos a ver una de las costumbres que todos los hijos de Dios deberíamos tener. Si la tuvieron los grandes reyes, ¿por qué nosotros no? ¿Acaso somos superiores a David? ¿Somos superiores a Moisés? 23:1, para ir al texto. Informaron a David diciéndole: he aquí que los filisteos luchan contra Keila y saquean las eras. Los filisteos luchan contra Keila, están saqueando nuestras eras, nos están llevando el grano, están llevando nuestro alimento. Lo primero que uno hace, pues hay que defendernos, al menos los hombres, hay que defender lo que es de nosotros, el alimento de nuestros hijos. Sí, es buena la intención y la disposición, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces regularmente consultamos a otros, quiénes están conmigo, qué podemos hacer para ir a destruir a los filisteos. Eso es importante, pero lo más importante es tener siempre presente que nuestro Dios es el que nos da la victoria. Nosotros nos vamos a preparar. El caballo se prepara para el día de la batalla, dice la Escritura, pero la victoria es del Señor. La victoria es del Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace David? ¿Qué es lo que aprendió David? A consultar a Dios para escuchar su voz y escuchando su voz obtener victoria. Dice la Escritura, versículo 2, y David consultó a Yahweh. Consultó. Muchas veces nosotros, a través de una enseñanza, a través de la palabra, a través de escuchar la voz de Dios, consultamos qué es lo que tengo que hacer. Uno de los grandes males de la iglesia contemporánea es que no consulta a Dios, no escuchamos a Dios. Escuchamos más la voz de un predicador, escuchamos la voz más de un consejo profesional, ya sea de una persona que conoce leyes, que sabe de psicología, que sabe de consejería, pero no consultamos a Dios. Tengo un problema personal y vamos y consultamos a un amigo, vamos y consultamos al pastor, pero la primera instancia en todo momento debe ser su palabra, o en su caso de que la palabra no contenga la respuesta particular, consultar a Dios en oración, pero no lo hacemos. Hay problemas en los matrimonios y no consultamos a Dios. Nos sumimos, nos ahogamos sencillamente en nuestro propio dolor, en nuestra propia molestia o coraje, como veíamos el día de ayer del hermano del pródigo. Nos encerramos en nosotros mismos y no consultamos qué es lo mejor. El consultar a Dios implica encontrar un camino, una vía de escape para nuestra vida. Sabemos que tenemos un Dios ilimitado, todopoderoso, sí, pero el ir a Él para que nos indique qué es lo que vamos a hacer es lo que da la victoria en cada trayecto de nuestra vida. Versículo 2, consultó a Yahweh diciendo, se establece un diálogo. Tenemos un Dios personal, no tenemos un Dios lejano, tenemos un Dios que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo podemos ir a consultarle. ¿Qué hago, Señor? ¿Llevo a mi hija con el médico? ¿No la llevo? ¿Camino? ¿Cierro? ¿No cierro? ¿Abro? ¿No abro? ¿Emprendo? ¿No emprendo? Eso es, hermano, para encontrar la voluntad de Dios, y cuando consultamos a Dios y Él nos habla, entonces podemos caminar seguros. Aunque encontremos dificultades, sabemos que vamos en el camino correcto porque Dios nos habló. La voz de Moisés en aquella ocasión: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Por qué? Porque se entiende que si nosotros vamos solos, hermano, lo más probable es que sí obtengamos una victoria, pero lo más probable es que tropecemos, no tengamos la capacidad suficiente para enfrentar un futuro que solamente Él conoce. Dice la Escritura, David consultó a Yahweh diciendo, ¿iré a matar a esos filisteos? ¿Iré a matar a esos filisteos? Tenía experiencia, había derrotado a un gran filisteo, pero hoy se encuentra en la misma situación, pero pregunta, ¿iré, Señor? ¿Me vas a dar la victoria? ¿Me detengo? ¿Sigo? ¿Qué hago? Dice la Escritura, y Yahweh le dijo,
es la confianza que siempre tenemos, que cuando buscamos a Dios para consultarle, Él nos va a responder. En ocasiones lo que nos responde no es del todo satisfactorio para lo que queremos nosotros hacer. Señor, ¿qué hago con mi marido? Perdónalo. Perdónalo. ¿Qué hago con mi esposa? Ámala. Esposa, ¿qué amo con? Sujétate. Ay, Señor, ay, Señor. Ay, hija, ay, hijo. Ahí está la solución. Pero no lo queremos, no lo queremos tomar. ¿Qué hago, Señor? Humíllate, pídele perdón. ¡Uy! La voz de Dios siempre nos va a llevar a la justicia, a la santidad, a la integridad. ¿Qué hago, Señor? Dale, necesita. ¿Qué hago, Señor? Ve. ¿Qué hago, Señor? Quédate. Siempre deseamos que el Señor nos hable conforme a lo que la voz de nuestro corazón desea, pero no. En este caso particular, David consulta al Señor y le dice, ¿iré yo a matar a los filisteos? Y Yahweh le dijo, ve, mata a los filisteos y libra a Keila. Su propósito siempre es liberación, su propósito es bendición. Pero los hombres de David le dijeron, mientras estamos aquí tenemos miedo. ¿Cómo podremos ir a Keila contra los escuadrones de los filisteos? Cuando Dios está con nosotros, el temor desaparece, porque no vamos en nuestra fuerza, vamos en la seguridad de Dios. Entonces David consultó una vez más a Dios. ¿Tenemos miedo de ir contra los escuadrones de los filisteos? ¿Qué es lo que hace él? ¿Se mueve en su propia voluntad? No tengan miedo, el Señor me dijo que vamos a destruirlos. Pero él humildemente, sencillamente se remite otra vez a saber cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, cuando Él habla, eso permanece. Si queremos una confirmación, vuelve a hablar. Un paréntesis. Gedeón, Señor, dime que tú estás conmigo, que el vellón mojado, la tierra seca, el vellón mojado. Y Dios responde. Y todavía en esa actitud, Gedeón, Señor, discúlpame, perdóname que te pregunte una vez más, porque yo estoy seguro de que tú me estás hablando, pero yo tengo siempre esta inseguridad. Quiero estar seguro de que tú eres. Hermano, Dios nos entiende. Si tú quieres estar seguro de que Dios te ha mandado a hacer lo que te ha mandado a hacer, pues vuelve a preguntar y ese Dios fiel te va a volver a decir lo mismo. Entonces David consultó una vez más. No importa a veces cuántas veces consultemos, lo importante es estar seguros de que es la voz de Dios. Consultó una vez más a Dios y Yahweh le respondió diciéndole, levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tus manos a los filisteos. Y David partió con todos sus hombres hacia Keila y combatieron a los filisteos y tomaron su ganado, y él les causó una gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Esto es, hermano, cuando tenemos una confirmación de lo que Dios ha dicho. Lo habla a través de su palabra o una voz personal te hace sentir que así deben ser las cosas. Y cuando te hace sentir que así debe ser, vas en un sí. No vas en un sí y en un no, porque vas seguro de lo que Él va a hacer. Estás seguro y te sientes tranquilo de que tomaste la mejor decisión, porque al final de cuentas no fue tu decisión, fue la decisión de Dios y estás ejecutando tú su plan y su propósito. Versículo 6. Sucedió que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó hacia David a Keila, él descendió con un efod en su mano. Cuando informaron a Saúl que David había entrado a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado entrando a una ciudad con puertas y cerrojos. Eso es lo que piensa el hombre que andaba persiguiendo, el problema que te andaba siguiendo. Pensamos que cuando Dios nos da una victoria, otros piensan que estamos obteniendo una derrota y no es así. Y Saúl convocó a la guerra a todo el pueblo para descender a Keila y poner bajo sitio a David, a los hombres que lo acompañaban. Al enterarse David de que Saúl planeaba el mal contra él, dijo al sacerdote Abiatar, tráeme el efod. ¿Para qué lo traigo? Para consultar al Señor. Luego dijo David, oh Yahweh, Dios de Israel, ciertamente tu siervo te ha
se ha enterado de que Saúl pretende venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. Había liberado el Señor, ahora venía su enemigo a destruir por causa mía. Pero lo más hermoso, en el versículo 11, dice David al Señor: me entregarán los gobernantes de la ciudad en manos de Saúl, a mí, a los hombres que me acompañan, ¿me van a entregar? Y el Señor le respondió, y es lo hermoso: sí, te van a entregar, David, te van a entregar. ¿Cómo, Señor? Pero también le da la vía de escape: te van a entregar, pero levántate y sal de la ciudad. En pocas palabras, te mandé a defender la ciudad y tu mismo pueblo ahora viene a destruir si no te entregamos. Te van a entregar. Él consulta a Dios y entonces encuentra una vía de escape. No le dice al Señor: sí, pelea contra Saúl y te voy a dar la victoria. En este caso, el Señor le mostró una estrategia diferente: sal de aquel lugar, levántate. Así que David y los hombres que se encontraban con él, unos 600 hombres, se levantaron y salieron de Keila en retirada. Entonces, hermano, me detengo aquí. Muchas veces el retirarte no es una derrota. El retirarte es una victoria. Quizá para los demás hubieran dicho: hubiera derrotado a Saúl. Sí, pero no era la voluntad de Dios. El Señor iba a terminar con Saúl, pero Él lo iba a hacer y así lo hizo. Dios no llevó a David a mancharse sus manos con la sangre de Saúl. Dios hizo lo que tenía que hacer. Pero en el caso de Keila, él sí y sus hombres fueron y derrotaron a los enemigos. La diferencia entre un obrar y otro lo media la voz de Dios, el buscar qué es lo que Dios quiere que hagamos. Por eso en ocasiones estamos derrotados o en victoria, porque no vamos y buscamos la voluntad de Dios, no escuchamos la voz de Dios. Decimos que tenemos un Dios grande y poderoso, sin límites, todo grande, maravilloso. Sí, ¿y de qué sirve si no le obedecemos? ¿De qué sirve si no le buscamos? ¿De qué sirve como Saúl, con una corona, pero haciendo su voluntad? ¿De qué nos sirve tener un Dios tan grande y poderoso si no le escuchamos y no le buscamos? Si estamos como los deístas, creyendo que Dios existe, pero que todo lo dejó para que yo pudiera hacer con aquello como yo quisiera. Y así están muchas naciones. En esos gobiernos deístas, hay una cercana aquí a nosotros, vecina, igual. Dios es muy poderoso, sí, pero nosotros vamos a hacer. O sea, ¿cómo entender eso? Creemos en un Dios, pero queremos hacer nuestra voluntad. No se puede. Si queremos hacer la voluntad de Dios, hay que obedecer sus mandatos. Solamente queremos a Dios para que nos ayude, para que nos bendiga, para que levante a nuestra nación, para que sane, para que libere la economía. Para eso lo queremos. Queremos que Él esté con nosotros, pero nosotros no queremos estar con Él. Queremos solamente sus bendiciones. Y cuando no tenemos sus bendiciones, Dios se ha alejado de nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Nosotros somos los que lo buscamos. Así que David y sus hombres salieron de aquella ciudad. Dice: y David acampó en el desierto de Mizpa, permaneció en la zona montañosa en el desierto de Zif, y Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Aquí finalizamos. Dios no lo entregó en su mano. ¿Qué hubiera ocurrido si él hubiera desobedecido la voz de Dios? No hubiera tenido este final de victoria y de seguridad. Amados hermanos, los grandes triunfos, las grandes batallas se ganan no con ejércitos, se ganan buscando y escuchando la voz de Dios que nos dice qué es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros aprendamos dócilmente a escuchar la voz de Dios en mansedumbre de corazón, entonces viviremos tranquilos y tendremos vidas más reposadas y hermosas, porque su voluntad es siempre agradable y perfecta, y la voluntad de Dios es siempre nuestra seguridad y nuestra salvación. Así es que iniciamos otra semana hermosa, bendecidos por nuestro Dios, con ánimo de seguir hacia adelante. Y si algo podemos hacer en esta mañana, buscar la voz de Dios. ¿Qué hablo, Señor? ¿Qué digo? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y cuando hagamos tal, entonces veremos la manifestación de nuestro Dios Todopoderoso en victoria. Oramos entonces, oramos, le pedimos a Dios
con todo nuestro corazón que nos enseñe a escuchar su voz. Padre, te rogamos con todo nuestro corazón, animados, Señor, por la victoria de que hoy nos permitiste nuevamente estar en tu palabra. Enséñanos a escuchar tu voz, Señor. Enséñanos a poder discernir cuál es nuestra voz y cuál es tu voz. Señor, no tanto para obtener una victoria, Señor, sino para hacer tu voluntad, porque tu voluntad siempre es agradable y perfecta. Y tu voluntad, Señor, nos agrada a nosotros. Cuando entendemos, Señor, que en la santidad que es agradable a ti, también no solamente nos guarda, sino nos es agradable, oh Señor, aprendemos a caminar deleitosamente en todos tus caminos. Enséñanos, Padre, porque somos duros de corazón y de oído, Señor, para escuchar tu voz. Hazlo, Padre, haz lo que ningún hombre ha podido hacer. En el nombre de Cristo, Señor, gracias. Amén. Mis amadísimos hermanos, que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, les siga conservando con bien, paz y bendición, que la fortaleza y el amor del Cristo les sigan abundando en toda buena obra. El Señor les bendiga, escuchando su voz hoy y siempre. Un abrazo, cuídense mucho. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles, ya que no pudimos el domingo. Nada más nuestro hermano Heriberto ahí, diácono, fiel, siempre presente. Señor les bendiga. Sí, pues es que mi hermano Heriberto se fue. Nosotros somos los que no fuimos. Dios les bendiga. Bendiciones, Heriberto. Un gran hermano y amigo.